Dronity, tu comunidad de mapas con drones, episodio número 15. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast, donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estoy aquí nuevamente con Cassandra. Hola a todos, muy buenos días. Y hoy vamos a conversar sobre fotogrametría digital con drones. Pero antes, ya puedes descargar el PDF Guía para hacer mapas con drones. Vas a dronity.com/guía, te registras con tu email y descargas esta guía en PDF. Además, 2 veces por semana recibirás un email con casos de actualidad de cómo se están usando los drones alrededor del mundo. De esta forma, podrás obtener ideas para tu futuro negocio de drones. Por ejemplo, en los contenidos por email de la semana pasada, hablamos de un artículo científico donde unos investigadores encontraron 12 estructuras arqueológicas que estaban ocultas en Machu Picchu. Y las descubrieron haciendo mapas con drones. Y también revisamos el desarrollo que se hizo en una universidad en Suiza sobre un sistema automatizado para ahuyentar palomas usando drones y algoritmos de visión computacional. Así que suscríbanse para que reciban estos contenidos por correo. Ahora vayamos al tema de hoy, fotogrametría digital con drones. Hace algunos episodios atrás, en el número 12, estuvimos conversando sobre el procesamiento de imágenes con drones. Y en ese episodio también hablamos del flujo fotogramétrico que realizan los software de procesamiento de imágenes. Y ahora vamos a profundizar en este tema de fotogrametría digital. Comencemos, Cassandra. Conversemos de este tema. ¿Cómo comienza? La historia comienza así. Imaginémonos que estamos ante un cliente, el cual tiene un terreno que quiere plantar, por ejemplo. Nos dice, ¿saben, muchachos? Necesito plantar en este terreno que tengo, quiero generar algún tipo de producción, pero no tengo la menor idea cómo voy a distribuir la plantación, cómo debo colocar las válvulas de distribución de riego, porque no sé cuál es la pendiente del lugar y con cuánta potencia tengo que poner estas válvulas. Entonces, como hemos ido aprendiendo, necesitamos traducir este requerimiento, esta necesidad, a un conjunto de elementos para traducir ese problema o esa necesidad que esta persona tiene en un producto cartográfico. Entonces, si esa persona quiere saber cómo poder plantar, cómo poder distribuir las válvulas, necesita tener un mapa, necesita tener un plano topográfico que le permita, por ejemplo, conocer la geomorfología, cómo se distribuye, cómo son las mayores cotas, las menores cotas, para poder calcular, por ejemplo, un mapa de pendiente, que con esta información le permita posteriormente definir cómo va a ser el trazado, por ejemplo, de sus hileras de plantación, o dónde va a colocar las válvulas y cuántas válvulas va a tener que colocar, y cómo las va a tener que distribuir. Entonces, ya que esta persona necesita conocer desde un punto de vista topográfico su terreno, es por ello que nosotros tenemos que pensar entonces cómo vamos a hacer este levantamiento. Ok, entonces el ejemplo sería el siguiente. Tenemos un cliente que tiene muchas hectáreas que quiere cultivar. Por ejemplo, 100 hectáreas. Así volvemos al ejemplo de las 100 hectáreas. Y ahí él tiene varias decisiones que tomar. Por ejemplo, dónde va a poner los cultivos, cómo van a ser las hileras, qué tan grandes van a ser las zonas de cultivo dentro de su terreno, y saber cómo distribuir el riego. Y para resolver todas estas dudas y muchas más que salen en un proyecto así, es importante conocer el terreno. Y para conocer el terreno, se va a hacer este levantamiento. Así es, Cecil. Esta persona, vamos a tomar este ejemplo de las 100 hectáreas, ¿cierto?, donde necesita conocer su terreno desde un punto de vista topográfico para poder resolver todas estas inquietudes. Ok. Entonces, al saber que tenemos que hacer un plano topográfico, partimos con la etapa de requerimientos, por así decirlo. En esta etapa, nosotros vamos a tener que definir qué es lo que necesita el cliente,
ya sean un plano topográfico con curvas de nivel, que contengan los distintos elementos geográficos que hay en el campo o en el terreno donde él está pensando hacer su cultivo. Necesitamos hacer análisis o algún tipo de procesamiento de la data que me permita construir mapas de pendientes para poder determinar cómo va a ser la distribución, dónde voy a plantar y cómo voy a distribuir las válvulas de agua. ¿Cómo va a usar esa información? ¿Lo va a tener que presentar, por ejemplo, a algún tipo de institución que le apruebe ese plan, por ejemplo, de cultivo o ese plan de manejo? ¿Cómo va a usar esta data? ¿La va a usar en PDF? ¿La necesita de forma digital? Y así comienzan a aparecer un conjunto de preguntas que son necesarias de resolver con el cliente para poder partir todo el proceso de fotogrametría digital. ¿Por qué es importante esta etapa? Porque ella nos va a indicar cuáles van a ser los insumos o los productos que vamos a generar del proceso, cuáles van a ser los instrumentos que tenemos que utilizar para obtener la data necesaria para dar cumplimiento a la elaboración del plano topográfico. Listo, entonces tenemos esta primera etapa que es levantar los requerimientos, en donde contestamos todas estas preguntas junto al cliente. Así es, acá tenemos que conversar y estar en contacto siempre con el cliente para poder obtener un producto que a él le sirva. Entonces, necesitamos definir este plan de trabajo para poder llevar a cabo el proceso y obtener un buen resultado. Como les decía, en la etapa de requerimientos necesitamos resolver todas esas preguntas que nos permitan obtener un producto, pero que a la vez van a ir afectando a todas las etapas de la metodología de trabajo. Van a afectar a la etapa de planificación, a la etapa de captura de la data, a la etapa de procesamiento y posteriormente a la etapa de construcción y análisis de productos. Entonces la pregunta es, ¿cómo vinculamos la fotogrametría digital con drones con toda esta metodología que hemos ido hablando? Para ello tenemos que saber qué es fotogrametría digital. Y en palabras simples, es una técnica que utiliza diversas fuentes de información para obtener resultados corregidos geométricamente. Resultados que van a ser ortomosaicos, modelos digitales de terreno, modelos digitales de elevación. Es decir, que el objetivo de la fotogrametría digital es, a partir de estos productos generados, por ejemplo, un ortomosaico, hacer mediciones certeras de los elementos que estoy observando. Si en el terreno tengo una casa que mide 10 por 10, en la imagen debería medir 10 por 10 o debería estar posicionada en X, Y y en Z en la misma localización geográfica que realmente está. Por ende, la fotogrametría digital nos va a ayudar a crear elementos, a construir productos que van a ayudar a un cliente, por ejemplo, a resolver las dudas de cómo está el terreno al cual yo voy a plantar, cómo está, por ejemplo, distribuida las curvas de nivel, cómo está el mapa de pendiente, qué elementos tenemos sobre ese terreno. Un resumen sería entonces que el objetivo de la fotogrametría digital es hacer mediciones precisas y para eso se construyen productos cartográficos. Y para construir esos productos obtenemos datos de diferentes fuentes. Así es, Ceci. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo funciona esta técnica de fotogrametría digital? Claro, esta técnica, como dijimos, toma varios insumos o varias data de distintas fuentes. Vamos a ver esto. Dijimos que la etapa de requerimiento iba a afectar a todas las etapas que le siguen. Dijimos que necesitamos construir un plano topográfico. Para hacer eso, necesitamos entonces hacer un proceso fotogramétrico o hacer fotogrametría digital. Entonces, ¿cómo afecta este proceso de fotogrametría digital en la etapa de planificación? Para ello vamos a dividir en dos partes este proceso o esta etapa. Una tiene que ver con la fuente del dato con la cual obtengo la información, que sería el segmento aéreo, es decir, qué dron voy a usar, cómo va a ser el vuelo programado que voy a realizar, ya sea la altura de vuelo, los traslapes, cómo voy a orientar esas líneas de vuelo sobre el terreno. Y esto va a estar en función, ¿cierto?, de la escala de trabajo, como lo mencionábamos en el capítulo que vimos con el docente Leonardo Larenas. Y también va a estar el segmento terrestre. Segmento terrestre que va a capturar data, va a capturar coordenadas
de la superficie terrestre para poder corregir posteriormente las imágenes capturadas con el dron. Entonces, en esta etapa de planificación, tenemos que considerar dos partes, el segmento aéreo y el segmento terrestre. Segmento terrestre que nos va a permitir corregir coordenadas X, Y y Z, es decir, las coordenadas de localización y de elevación. Ahora, cuando uno habla de segmento terrestre, es decir, obtener coordenadas que me permitan posteriormente corregir mis imágenes, hay una pregunta que surge, que uno debería plantearse, y que es, ¿qué proceso voy a utilizar para corregir las coordenadas? Y este proceso está vinculado también con lo que es la técnica o el instrumental también que voy a utilizar. Acá tenemos tres tipos de procesos que podemos utilizar para hacer corrección de coordenadas. El primero corresponde a la medición de puntos de control terrestre o Ground Control Point, los cuales son colocados de forma de cubrir la extensión del área a mapear, en este caso, nuestras 100 hectáreas. Entonces, uno se pregunta bien, ¿cómo voy a colocar estos puntos? ¿Cuántos puntos debo colocar en el área para cubrir mis 100 hectáreas? ¿Cómo los voy a distribuir? La idea de los puntos de control terrestre es poder distribuirlos de manera de abordar las diferencias de altura que vamos a encontrar en el terreno. Por lo tanto, esa es una forma, un proceso, usando puntos de control terrestre. Una segunda forma de poder obtener coordenadas que me permitan corregir las imágenes es usar un proceso llamado RTK o de navegación cinética satelital en tiempo real, que me permite, a partir de medidas de fase entre la antena que está en tierra y la antena que tiene el dron, y a través de señales, ya sea de las distintas constelaciones de satélites que existen, poder corregir las coordenadas de mi sistema. Y haciéndolo en tiempo real, entre la vinculación de la antena y la vinculación del dron. Esa sería la segunda manera de poder corregir las coordenadas. Y una tercera forma es usar un proceso PPK, es un proceso de navegación cinemática en postproceso, que no hago las correcciones en tiempo real, sino que las hago en un tiempo posterior, ya sea, por ejemplo, en oficina, donde vamos a integrar los datos del dron y los datos de la base de la antena, la cual ha ido registrando la posición X y Z cada una frecuencia de tiempo determinada. Entonces, para poder corregir coordenadas, vamos a tener tres maneras: usar puntos de control terrestre, usar un sistema RTK o un sistema PPK. Cualquiera de las tres opciones nos va a permitir posteriormente obtener un archivo de coordenadas que me permita corregir las imágenes. Está interesante este tema de corrección de coordenadas. En otro episodio podríamos profundizar más de este tema, si te parece. Me parece, Cecil, yo creo que es importante ir conversando de estos temas, sobre todo estas siglas tan complejas que a veces suenan. Sí, es mejor. Me quedé con la idea de que obtenemos datos aéreos y datos terrestres. Los datos aéreos son las imágenes que provienen del dron, que tienen las coordenadas que se obtienen con el GPS del dron, y por el lado terrestre tenemos tres formas o tres tecnologías de corregir esas coordenadas para hacerlas más precisas. Efectivamente. Entonces, ya sea cualquiera de los tres métodos que utilicemos, vas a tener que definir un tipo de instrumental, ¿ya?, con el cual vas a capturar ese dato. Vas a tener que definir cómo vas a distribuir los puntos de control terrestre o saber dónde vas a tener que ubicar la base que va a controlar, ya sea el sistema PPK o RTK. Entonces, una vez que hemos planificado todo esto, hemos definido cómo va a ser mi vuelo, qué instrumental y qué método voy a utilizar, pasamos a la etapa de captura. Y en la etapa de captura llevamos a cabo, ¿cierto?, todo lo definido en la primera etapa de planificación. Acá tiene que haber alguien que se haga cargo de los instrumentos, que se haga cargo también de la captura de los datos. No podemos estar con una misma persona viendo el dron y a la vez viendo el instrumental. Lo ideal siempre es que haya más personas trabajando en terreno por las distintas situaciones que podrían presentarse. Entonces, volvemos a casa con nuestras imágenes y nuestros datos de coordenadas terrestres y pasamos a la etapa de procesamiento de esa data.
En esta etapa, entonces vamos a tener unas imágenes con coordenadas, si es que el dron me permite registrar las coordenadas en la imagen, en la metadata de la imagen, o a través, si la imagen no tiene coordenadas, lo podemos usar a través de un archivo tag de coordenadas que me permita vincular la hora de captura de la imagen con la hora del GPS del dron y geoetiquetar esas imágenes. Esto también da para otro capítulo u otro episodio. Sí, aquí un dato que podemos aportar es que si usamos un dron de la marca DJI, las imágenes que se capturan ya vienen con las coordenadas integradas en la misma imagen. Y eso facilita el procesamiento de imágenes. Toda la razón, Cecil. Entonces, tenemos nuestras imágenes con coordenadas y por otro lado tenemos el archivo de posicionamiento, ¿cierto?, de las coordenadas terrestres. Entonces, ahora es cuando empezamos a incorporar esta data a los software de procesamiento de imágenes o software de fotogrametría digital. En el episodio 12 hablamos de algunos software de procesamiento de imágenes, donde podemos realizar este proceso. Claro, vimos algunos ejemplos y como yo les mencionaba, todos los software realizan el mismo flujo fotogramétrico, ¿ya? Y este flujo que me va a permitir aplicar esta técnica de fotogrametría digital sigue esta misma secuencia de pasos que yo voy a mencionar ahora. El primer paso es añadir imágenes, ya como todo, hay que abrir nuestras imágenes en el software de fotogrametría digital. El segundo paso, por ejemplo, es incorporar puntos de control terrestre si hayamos usado esta técnica, ya sea a través de un archivo TXT o CSV, que contenga las coordenadas X, Y y la elevación en Z. Posteriormente, ¿qué va a hacer el software? El software lo primero que va a hacer es hacer la orientación de las imágenes, lo cual nos va a permitir construir una nube de puntos dispersa. Esta nube de puntos se construye a partir de puntos claves que se detectan entre las imágenes, es decir, características comunes que se van a identificar en las imágenes. Para este proceso de orientación, también va a utilizar, por un lado, los parámetros del movimiento del dron y parámetros del lente de la cámara. En este sentido, los software de fotogrametría digital tienen incorporado los parámetros de las lentes y si no están en la base de datos de los software que decidamos usar, se pueden editar esos parámetros ya sea en la distancia focal, en el punto principal, XY y en las distorsiones que tenga la lente. Y eso en función del proveedor de la cámara. Una vez que se realizó esta primera etapa de orientación de las imágenes, pasamos a una segunda etapa que es la reconstrucción 3D de una nube de puntos, pero ahora llamada densa. Y esta nube de puntos densa me va a permitir posteriormente utilizarla para, por ejemplo, clasificar objetos, poder identificar qué son árboles, qué es terreno para construir modelos digitales de terreno. Luego de hacer la reconstrucción 3D a partir de una nube de puntos, construimos una malla de triángulos. El software el que hace la construcción de una malla de triángulos y colorea esta malla de triángulos. ¿Para qué es útil esta data? Por ejemplo, cuando estamos haciendo construcciones 3D de estructuras, ya sea de antenas o de puentes o de esculturas, por ejemplo, a cualquier tipo de edificación. Y quisiéramos trabajarlo con software de modelamientos 3D. Una vez que hemos pasado por estas etapas, viene la última etapa que tiene que ver con la construcción de productos cartográficos, ya sean ortomosaicos, es decir, mosaicos aéreos corregidos de una manera ortográfica, es decir, que me permite hacer con este producto mediciones certeras de lo que yo estoy observando, o modelos digitales de superficie o modelos digitales de terreno. Recuerden que hablábamos que los modelos digitales de superficie son aquellos modelos en 3 dimensiones que contienen coordenadas X, Y y Z, donde en el Z, aparte de incluir el terreno, es decir, las cotas, incluimos también todos los otros elementos que están sobre la superficie, árboles, casas, tendidos. Y el modelo digital de terreno es aquel modelo que contiene solo las cotas, las alturas de elevación del terreno. En el episodio 12 del podcast conversamos sobre los modelos digital de elevaciones y de terreno.
Una vez entonces que obtuvimos nuestros productos como el ortomosaico o el modelo digital de terreno, viene una etapa de análisis y de elaboración de productos que van a estar vinculados, como para el caso de nuestro ejemplo de esta persona que quería un plano topográfico, de poder definir el área, ¿cierto? La superficie de ese campo, las curvas de nivel, las cotas o el mapa de pendientes que él quisiera obtener para poder saber cuáles son los lugares con más o menos pendientes y así poder distribuir ya sean los camellones para las hileras o la distribución de las válvulas de agua. Entonces, la fotogrametría digital me va a permitir construir productos que me permitan hacer mediciones sobre ellos, poder localizar exactamente un determinado objeto sobre la superficie terrestre. Y para ello, como les decía, tenemos que poner atención en, por un lado, el segmento terrestre y el segmento aéreo. Esos dos elementos posteriormente se van a unir en el software para hacer la corrección de las coordenadas que me permitan obtener un producto que sirva para elaborar curvas de nivel, mapa de pendientes y hacer todas las mediciones que se necesitan para resolver el problema. Bien, entonces tendríamos un final feliz donde este cliente ahora conoce el terreno de sus 100 hectáreas para poder hacer la gestión de cómo va a hacer los cultivos. Así es, Cecil. Nuestro cliente se va feliz ahora entonces con su plano topográfico que va a poder gestionar para poder plantar en su terreno. Al final, como ahora conoce su terreno, puede tomar mejores decisiones. Me gustó este capítulo de fotogrametría digital y de todos los elementos que incorpora para poder llegar a los productos finales. Y con esto ya vamos terminando. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Si quieres que hablemos de algún tema que te interese, de algún tema en particular, cuéntanos en dronity.com/contactar para que lo podamos conversar en un siguiente episodio. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Saludos, nos vemos.